Ingeniero, en el curso que estoy llevando yo de hidrología, el ingeniero lo tomó como feriado. Ya. Otro comentario. Jóvenes, otro comentario. A ver, Almendra, Alexandra. Buenos días, ingeniero. Dependería de usted, ingeniero. Ah, ya. Bueno, por mi parte no habría inconveniente. Listo, aprovechando pues que estamos reunidos, ¿no? Ah, haremos un par de ejercicios y bueno, salimos también lo más antes posible. Ya, entonces hoy día vamos a hacer, ya, por cierto, estos ejercicios están en el libro de Vinacota, lo pueden extraer de allí, ¿ya? Eh, es necesario que, digamos, que estudien. Bueno, les recomiendo el libro, ¿no? Este libro. Y también el libro de Howells. Y bueno, el libro de Zapata también. Para este tema de elementos en flexión. ¿Ya? Entonces vamos a entrar un poquito así poco a poco dentro del diseño, pero también es necesario identificar cómo podríamos trabajar a nivel de momento plástico, por decir, o un momento resistente. ¿Ya? Entonces allí nos dice distribución de esfuerzos normales, o sea, la distribución tanto de compresión y de tracción. Cuando existe estos dos esfuerzos, sabemos que hay un eje neutro. ¿Qué cosa es el eje neutro? Es una línea, ¿no? Es una línea que en muchos casos coincide cuando la estructura es simétrica o la sección es simétrica, coincide que la zona de compresión, que es la parte superior, es igual a la zona de tracción, que es la parte inferior, en el caso de que la viga soporta cargas eh, perpendicular a su eje longitudinal en la parte superior, ¿correcto? Entonces, en ese caso vamos a determinar el valor C o la profundidad a compresión, ¿no? Que es lo mismo a la de tracción. Vuelvo a repetir, esto se cumple cuando es simétrico en la sección. ¿Ya? Entonces, los datos de esta sección, digamos, es una sección rectangular cuyo espesor o ancho es 1 pulgada, 1,25 de pulgadas por un peralte de 24 pulgadas. O sea, estamos analizando una sección rectangular, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la consulta? Compare la distribución de esfuerzos y fuerzas por flexión en una W 24 por 104. O sea, vamos a comparar cómo es la distribución de esfuerzos tanto para una sección de W 24 por 104 y la de una sección rectangular de 1,25 por 24. Ya, el peralte es similar, 24, esto también va a tener 24. Sujeta a un momento flexionante de 3100 kips por pulgadas. O sea, hay un momento flexionante, obviamente, que va a generar que haya digamos, una curvatura en la viga, y esta curvatura justamente genera estos dos fuerzas, ¿no? O esta distribución de esfuerzos, y acá está la fuerza, ¿ya? Suponga 0 a 572 grados 50, o sea, el FY 50. Listo. Entonces, todos estos datos directamente los traemos en la sección rectangular, ¿no? Peralte 24, espesor 1,25, listo. La profundidad compresión C, que es a la mitad, sería 12 pulgadas. Entonces, a partir de estos tres datos, ¿no? A partir de estos tres datos, de estos tres, voy a justamente calcular todo. Lo primero, el área. Bueno, el área es el peralte por el espesor. Voy a tener 30 pulgadas al cuadrado.
Y el momento de inercia voy a tener BH al cubo, perdón, BH al cubo entre 12, ¿no? Ese es el momento de inercia. Y ustedes saben, jóvenes, cuando hablo a nivel de esfuerzos, esfuerzo máximo por flexión, digamos, ¿no? Dentro de una viga, ¿cómo determino esto? Hay muchas formas. Una, la más conocida, es el momento entre el módulo de sección elástico, ¿no es cierto? El módulo de sección elástico viene a ser, pues, I entre C, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos el momento multiplicado por la distancia al eje neutro entre el momento de inercia. ¿Ya? Entonces, al final o al inicio, digamos, el momento entre S, ¿no? ¿Qué cosa es ese? Es el módulo de sección elástico, ¿no? Para un momento. Aquí está. Uy, no sé por qué. A ver, un momento, un momento. A ver, nuevamente, espero que no se... Oh, ya fue. En un momento entre ese, ¿ya? Entonces, eso vamos a considerar. Entonces, teniendo este esfuerzo máximo, que es 3100 por 12 entre 1440, voy a tener un esfuerzo de, digamos, ahora sí, voy a tener 25.8 o 26 KSI. Listo. ¿Ya? Entonces, este KSI es el máximo, pues. Yo sé que en una distribución de esfuerzos por flexión, desde el eje neutro que aparece este puntito, acá no se genera ninguna fuerza, ningún esfuerzo, ni compresión ni de tracción, pero a partir de este punto, obviamente tiende a crecer, ¿no? Hasta llegar a un 25.8 para la compresión y un 25.8 para la tracción. A partir de acá puedo saltearme, puedo sacar directamente la fuerza o podría determinar justamente una fuerza, digamos, o la distribución de fuerzas en cada fibra, ¿no? Entonces, para determinar la distribución de fuerza en cada fibra, lo único que tendría que multiplicar a este valor, a 25.8, multiplicarlo por el espesor, ¿no? Entonces voy a determinar 32.3 KDI. Listo. Entonces, a partir de acá o a partir de acá de cualquiera de los dos esfuerzos, puedo determinar justamente la fuerza a compresión, ¿no? Entonces, obviamente, si acá ya le he multiplicado por el ancho, lo único que tendría que multiplicar acá es el área, ¿no? Este es el área nada más. Entonces, 32.3 por C vale D medios, ¿no? D medios entre 2, ¿no es cierto? El área. Entonces, acá tenemos un medio U que es 32.3 por D medios. Entonces me va a salir una fuerza, digamos, a compresión de 194 kips. Igual de tracción también sale 194 kips. Listo. Entonces, son dos fuerzas o pares de fuerzas que me van a generar, ¿qué cosa? Un momento resistente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el momento? Sería pues 194 por el brazo o por la distancia, ¿no? Que hay entre estas dos fuerzas. Entonces, ¿cómo determino, Inge, digamos, esta distancia? Bueno, sabemos esta distancia, que es en este caso C tercios, acá también C tercios, 2
acá tengo, a ver, este C tercios, y acá también voy a considerarle, ¿no es cierto?, como unos C tercios, ¿ya? Y a partir de esta distancia, como sé cuánto es C tercios y sé cuánto es el peralte, entonces puedo sacar esta distancia, ¿no? Esa es una forma. Yo al final podría determinar que es 2 veces el peralte entre 3, ¿no es cierto? Que salía 16 pulgadas o que sale 16 pulgadas. Entonces la distancia de 194 por 16, que es la distancia, perdón, saldría 3100 kips por pulgada. Ahí está el momento resistente, ¿no? Los 3100 que nos solicitan. Entonces ahí hay una distribución de esfuerzo, ¿eh? Entonces, 28 KSI es los esfuerzos máximos que podríamos encontrar, ¿ya? Entonces, hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? En una sección rectangular, como es evidente, es más rápido de calcular, digamos, los esfuerzos y también las fuerzas, ¿ya? Es más rápido. Ahora, si yo quiero calcular, digamos, del W24 por 104, pues, lo primero que tengo que sacar son los datos, ¿no? Toda esta información, tanto de peralte, tanto de espesor, ¿no? Obviamente, el momento de inercia también tendría que calcularlo, tendría que calcular el área, pero lo de bueno es que ya existen estas tablitas de la LRFDM, ¿no es cierto? Y ya podría coger toda esa información, ¿no? Por ejemplo, acá está, ¿no? El W24 por 104. ¿Qué significa el valor de C? Acá el C te está indicando que es una sección compacta, ¿ya? ¿Y qué significa sección compacta? Que no va a fallar por pandeo local, ¿no es cierto? Esa es una información también que te indica estas tablitas, ¿no? Y de eso se puede extraer toda esta información, ya, toda esta información para realizar el cálculo. Y de igual forma, lo mismo se tiene que, digamos, hacer dentro de este ejercicio, ¿no? Entonces, igual, solo que acá ya tengo una sección en I, digamos, cuyas características ya lo tenemos acá, ¿no? Ahí tenemos el espesor, ¿no es cierto? Tenemos el peralte, el ancho, tenemos el espesor del patín, el espesor del alma. Entonces, todas estas características ya están. Y con esa información vamos a sacar lo mismo vamos a determinar, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo máximo? Acá está el momento, Juan, el momento que nos están solicitando. 3100. Ahí está, 3100. El C sería pues la mitad, ¿no? 12.05, ¿ya? Solo que acá está redondeado a 12.1, ¿cierto? Entre el momento de inercia, acá hay una coincidencia, digamos, ¿no? Es una coincidencia. El momento de inercia también vale 3100, ¿ya? Es una coincidencia. Y el esfuerzo que se genera, digamos, ahí es 12.1. Pues si nosotros comparamos, digamos, este esfuerzo de 12.1 versus 25.8, más o menos, obviamente, la distribución de esfuerzo es más acá, ¿no? En esta sección rectangular. ¿Por qué? Porque el momento de inercia es bajo a comparación que la otra sección. Esto tiene 1440. Y la sección I
¿no? Obviamente una sección en I tiene mejores condiciones en respecto a momento de inercia, ¿no? Tiene casi el doble, 3100, un poquito más del doble. Entonces, como tiene un poquito más el doble, obviamente el esfuerzo tiende a reducirse a casi más de la mitad, ¿no? A 12.1. Ahí está. Entonces, esto es un indicador, jóvenes, que el momento, digamos, resistente de esta sección va a superar, pues, ¿no? A los 3100, evidentemente, ¿no? Va a superar. ¿Por qué les digo? Porque justamente con el momento de inercia de 1440, ¿no? Y esta distribución de 25.8 kci nos daban un momento resistente, obviamente de 3100, ¿no? Y este 3100 de momento resistente estaba relacionado a un esfuerzo de 25 o de 26 kci. Y acá solo tengo 12 kci. Entonces, a ver, vamos a ver si esta va a desarrollar o no más momento resistente. Listo. ¿Hasta acá alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda? Ingeniero, buenos días. Tenía una duda en la diapositiva de la primera hoja. ¿Ya? No, ajá, ahí. Ahí donde la carga de 194 kips de C tercios es el centroide de esa figura, ¿no, ingeniero? El C tercios. Ya, este C, ¿te refieres? ¿Correcto? Ajá, pero en la gráfica del triangulito hay un C tercios y D medios. ¿Ya? El D medios es esta distancia, desde acá hasta acá. Correcto. El C tercios, ingeniero, viene a ser el punto medio de la carga puntual. Claro, el centroide, ¿no? Mm, ya, ingeniero, tenía esa duda. Ya. Sí, el centroide de 194. H tercios, ustedes saben, ¿no? H tercios, 2 tercios de H para la parte superior. O sea, hay muchas formas de determinar este brazo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en una sección rectangular es muy sencillo. Igual, en concreto, jóvenes, es lo mismo. Acá, por ejemplo, si les dicen determine el momento resistente, obviamente este momento resistente va a ser el nominal, pues, ¿no? Se calcula de esta manera. Bueno, ya por el diseño de concreto hay una serie de pequeños cambios, digamos, ¿no? Y ya se saca. ¿Por qué? Porque ahí va a haber dos tipos de material, ¿no? Uno es el concreto en sí, ¿no? Y el otro es el acero. Y lo que nos va a importarnos, digamos, es el acero, cuánto va a desarrollar a nivel de momentos nominales, ¿correcto? En cambio acá, como toda la sección es, digamos, acero, entonces la analizamos como un solo material y es mucho más sencillo todavía. Entonces acá yo obtengo un momento resistente de 3100. ¿Ya? Entonces son fórmulas muy sencillas. Esto, por ejemplo, en resistencia de materiales, ¿no? Han visto esto, ¿no es cierto? Y seguramente en resistencia o en estática dibujan la distribución de esfuerzos, ¿no? La distribución de esfuerzos, ¿no es cierto? Entonces, ese 12.1 KSI que tengo, si quiero obtener, digamos, una distribución de fuerzas a nivel de cada fibra, tendría que multiplicarle solo por el ancho, ¿no? El ancho es 12.8, ¿no es cierto? Este ancho es 12.8, ¿correcto? Y allí voy a tener 155 KLI, ¿no? Un promedio del valor o redondeando sería. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, ya tengo la primera información. Acá tengo el 12.1, acá, bueno, 154, ¿no?
Quizás acá debe salir 154. A ver, hagan la multiplicación, por favor, 12.1 por 12.8. ¿Cuánto nos sale? Jóvenes. No. 154.88, ingeniero. Es casi, ahí está, ¿no? Casi un redondeo, 155. Acá quizás debió de ser 155. Ya, en fin, solo el redondeo. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, en ese caso, no habría inconveniente. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda, por favor? Jóvenes. Listo. Ahora, el tema es en que ya tengo hasta acá, pues, ¿no? Yo ya sé cuánto es la, digamos, la distancia. Pero sé que este valor, digamos, ¿cuánto nos vale? A ese es el TF, nos vale 0,75 de pulgadas. 0,75. Toda esta distancia nos vale, sería 24.1, 12.05 aprox, ¿no? 12.05 o 12.1, ¿no? Entonces, ahora lo que necesito es justamente tener el esfuerzo en este punto. O sea, ya mi D medios ya no va a ser, digamos, el total que voy a requerir para calcular el esfuerzo, sino solo esta distancia no me voy a requerir, ¿no? Esta distancia, o sea, desde acá hasta este punto. Entonces, si yo resto 12.05 menos 0,75, a ver si me ayudan, por favor, para no estar saliendo cada rato, que sería esta distancia, Y1 le voy a llamarle, ¿ya? Y1 sería 12.05 menos 0,75. ¿Cuánto equivale, por favor? Este 11.3. 11.3, perfecto. Entonces, este 11.3, jóvenes, este 11.3 ya sería el Y1. Entonces, para calcular mi esfuerzo en este punto, porque lo que me interesa es en este punto ahora, tengo que multiplicar el M, que es el momento que nos están solicitando, 3100, por Y, que es 11.3, acá está el 11.3, entre 3100 me va a salirme justamente un 11.3 KSI, ¿correcto? Ahí está el 11.3 KSI. Listo. O sea, para la distribución de esfuerzos obviamente tiene que ser menor, pues, ¿no? Porque recuerda que a mayor distancia del eje neutro desarrolla mayor esfuerzo por flexión. Entonces, como acá me ha acercado, digamos, al eje neutro, obviamente va a desarrollar algo menos, ¿no? Que sale 11.3 KSI. Listo. Entonces, a partir del 11.3 yo puedo multiplicar por el ancho, uno por el ancho del patín y el otro es por el ancho del alma. ¿Por qué, Inge? Porque obviamente en este punto, no en este punto, al inicio de esta sección, también voy a requerir, digamos, la distribución de esfuerzo en esta fibra. Obviamente, en esta fibra superior tiene mayor ancho. Y en esta fibra, donde que ya comienza el alma, tiene un ancho más chiquito. Entonces, lo que tengo que hacer es una distribución de esfuerzo a nivel de fibra. Entonces, este valor de 11.3 voy a multiplicarle por, digamos, por el ancho del patín y luego le multiplico por el espesor del alma, ¿no? El espesor del alma es 0.5 y el ancho del patín es 12.8. Entonces, haciendo esta multiplicación de 11.3 por 12.8 me va a salir 145 KLI acá, de 11.3 por 0.5, 5.65 KL. Listo. Y de esa forma se arma, digamos, todo este
diagrama, ¿no? ¿Y para qué me sirve este diagrama? Justamente para calcular las fuerzas. Ya, estas fuerzas vamos a calcularlas. ¿Y cómo se calcula, Inge, esas fuerzas? Es solo áreas, nada más, jóvenes, áreas, ¿ya? Entonces, es muy sencillo. Todo es a nivel de áreas, porque ya tengo, digamos, el valor de este punto, ya tengo, el valor de este punto también ya tengo. ¿Y qué requiero? El área, ¿no? El área, que sería, bueno, este es 155, ¿no? 155. Entonces, 155 más 145 entre 2 por el espesor que vale 0,75. Ese es el área de un trapecio, pues, ¿no? ¿Sí o no? Entonces me va a salir 11,2. ¿Listo? Entonces, eso se tiene que considerar. Luego, ¿qué más? Allá el área de este triangulito. ¿Cómo saco? Si esta distancia ya sé que vale Y1 11,3, ¿no? 11,3, entonces 11,3 por 5,65 por 0,5, pues, ¿no? Un medio, ¿no es cierto? Entonces acá está, ¿no? 5,65 entre 2 por un 11,3, ahí están lo que son las fuerzas. ¿Ya, jóvenes? Entonces allí vamos a considerar. Hasta acá, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? Ingeniero, una pequeña consulta, aunque no sé, es sobre los decimales, ingeniero. Tal vez en pleno examen, por ejemplo, el U2 sale 144,64 que lo está tomando. No, 144, punto 65 por ahí, ¿no? Y lo está tomando como 145 KLI. Ustedes, sí, sí, ustedes trabajan con un decimal, ¿no? En todos. No sé Ya, si me dejo entender. sí, 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 ya lo acabo de entender. Ya. Sí, con un decimal no sería suficiente para no tener alguna variación. ¿Ya? Listo. Otra consulta, por favor. ¿Alguna duda que creen conveniente? Listo. Sigamos entonces. Ahora, Inge, ¿cómo determino pues estos brazos, no? Es lo que justamente estas distancias. Y bueno, ya tenemos distancias por acá, acá conozco esta distancia. La idea es, estas fuerzas obviamente en un trapecio va a la mitad, ¿no? A la mitad, ¿no es cierto? Esta fuerza, ustedes ya saben, en un H tercios, ¿no? ¿No? Entonces, en base a esas distancias tendría que calcular primero este brazo y también por el otro lado este brazo. ¿Ya? ¿Y para qué, Inge? Para tener justamente el momento, ¿no? Acá, por ejemplo, el 112 por este brazo total, seguramente va a ser 2 por 11,3, que sería 22,6, ¿no? Más 0,75. ¿Por qué? 0,75 entre 2 y luego 0,75 entre 2 me va a dar, ¿no? 23,4 aproximadamente. Y me va a salirme 2,620. ¿Ven? Y para el otro lado, digamos, para el 31,9, ¿no es cierto? Vamos a tener 481. ¿Eh? 31,9 por 2 tercios de 11,3. No hay problema, ¿no? O si no quiero utilizar esta fórmula, esta distancia, bueno, esta distancia. ¿Cómo calculo? Bueno, hay muchas formas, ¿no? La más conocida es los 2 tercios, ¿no es cierto? Los 2 tercios multiplicado nuevamente por 2, porque recuerda que acá esta distancia es 2 tercios,
¿no? A ver, lo voy a dibujar en todo caso para que... Ya, acá hay unos 2/3, ¿no? Recuerda que acá está la fuerza y acá es 1/3. Acá sería 2/3, igualito, ¿no? Acá voy a tener, digamos, 1/3, este sería 2/3. Entonces acá tengo 2/3 de Y1 y acá también tengo 2/3 de Y1. Entonces serían 2 veces 2/3 de Y1, esta distancia, ¿correcto? Y1 ya sé que vale 11.3, ahí está, ¿no? 2, 3, 481. Ahora, si yo voy a sumar, obviamente acá estoy haciéndole cuadrar a los 3100, ¿no? Que buscábamos, ¿no? A los 3100, que va a ser un momento resistente total, ¿correcto? Pero ahora, si yo quiero estudiar a nivel, digamos, de fluencia, de lo que hablábamos hace un momento, para ver el tema de la capacidad de la estructura, pues ahí vamos a conocer quién va a desarrollar, ¿no? Más capacidad. Entonces, acá nos dice, ¿no? Momentos plásticos ahora. Acá solo hemos hecho como para comenzar, un análisis elástico, donde que la ley de Hooke se cumple, ¿no es cierto? Y obviamente ajustado a un momento flexionante de 3100. Pero ahora yo quiero ver su capacidad, ¿no? Cuánto desarrolla. Entonces, allí tengo que hablar momentos plásticos, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos dice, determine el momento de fluencia. Entonces, vamos a determinar el momento de fluencia, el momento plástico, el módulo de sección plástico en dirección en X, el factor de forma. Entonces, uno para la sección rectangular, lo mismo, un 1,25 por 24, y la otra que es la otra sección de W 24%, 4. Entonces, suponga acero, acá sí vamos a utilizar el FY50, ¿no? En este caso, casi es un dato importantísimo. Entonces, comenzamos con la sección rectangular. Y lo primero que ustedes tienen que recordar, cuando me habla momento plástico, es cuando se ha plastificado toda esta sección, entonces ha alcanzado el esfuerzo, digamos, dentro de la fluencia, ¿no? Hablando dentro de la fluencia, el momento de fluencia se ha ubicado a lo largo de toda la sección. Se ha alcanzado el momento de fluencia. Y cuando alcanza este momento, justamente no es que es una recta que varía, ¿no? Sino es una recta constante, ¿ya? El esfuerzo es constante. Entonces, ¿cómo calculo el 50 KS? Ya. Hay muchas formas. Una de las formas que hemos hablado en este curso es el momento es igual al módulo de sección elástico por el FY, ¿no? Entonces, el módulo de sección elástico es I entre C. El momento de inercia sé que es 1440 por el problema anterior, ¿no? Entre C, que vale 12, ahí tengo 120 pulgadas. Listo. Este 120 pulgadas al cubo, lógicamente, ya está. Ahora, ¿cómo determino mi momento de fluencia? Allá es S por FY, 120 por 50, ya estoy alcanzando justamente una 6000 kips por pulgada. ¿Listo? Y ahora esto ya lo tengo, pues, ¿no? Momento, en este caso sería 6.000 entre 120 me da 50, o lo otro es que la distribución de esfuerzos agarraría directamente el FY, también es otra opción, inclusive mucho más rápido, ¿no? Entonces ahí ya tengo mis 50
FY, ¿ve? Entonces, prácticamente esto, jóvenes, es el esfuerzo de fluencia máxima, así de simple. 50 y acá 50, y todo es un rectángulo, nada más. Como yo tengo 50 KSI, ya pues multiplico, ¿no? Si quiero determinar mi fuerza, ¿no? Ya sea compresión o atracción, ahí voy a multiplicar. Lo primero se multiplica pues por el ancho, ¿no? Que es 1,25. Eso no nos olvidemos, ¿ya? Luego multiplico por el peralte entre 2, ¿no? Que sería 12, ¿no es cierto? 12 y luego voy a multiplicar por el 50 KS. O sea, prácticamente para calcular esto se multiplica el FY, ¿no es cierto? Y multiplico por el espesor, este espesor que es 25, y luego le voy a multiplicarle por C, ¿no? Directamente, al final C es de medios, ¿no? Listo. Nos va a darnos un resultado de 750 kips, ¿cierto? Ahí está. ¿No? Ahí está el de medios, el espesor, el FY. Listo. Luego, como esto, digamos, está en D cuartos, esta distancia sería D cuartos, ¿no? Porque es la mitad, ¿no? Esto también sería D cuartos, ¿no es cierto? Igual esta distancia sería D cuartos, que sumados me van a dar a D medios, ¿cierto? D medios. D medios sería la distancia o el brazo entre estas dos fuerzas. A ver, un momento, jóvenes, creo que la batería... Así, a ver, un momento. Ya. Entonces, ahí vamos a calcular. Ya. Entonces, tengo la distancia o excentricidad, también llamado la distancia entre las dos fuerzas, que es 12. Entonces, este momento, bueno, ya sería el momento plástico porque estamos determinando de una sección justamente o de una distribución de esfuerzos que es lineal, ¿no? Constante. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar nada más la fuerza por el brazo. Y me sale 9.000. 9.000 pulgadas, digamos, por kips, ¿no? O kips por pulgadas, ¿no es cierto? ¿Cuánto desarrolla, digamos, su momento plástico? Acá tengo un momento de fluencia que solo es 6.000. O sea, los 3.100 que hemos puesto, bueno, no alcanza o no hace que desarrolle un rango plástico, ¿no? Porque recuerda, es 6.000, estamos en un rango elástico nada más. Ahora, si le hubiese puesto 6.500, obviamente ya esa sección va a incursionar a un rango plástico, ¿no? Pero ojo, no toda la sección va a comenzar, digamos, de esta forma, ¿no? Si en el rango elástico es lineal, algo así va a venir, viene para acá y algo así va a estar. Obviamente cuando acá le pongo 6.300, por ejemplo, ¿no? Pips por pulgadas, ¿no? 3.600. Entonces va creciendo, eh, y ya voy a alcanzar a los 9.000, ¿no? Entonces en 9.000 ya alcanza esto, ¿ya? Entonces ahí vamos a considerar. Acá hay un cerito, ¿no? Ya, 6.300.
Listo. Obviamente, si es 3100 como lo que hemos puesto, obviamente va a ser así, ¿no? Los 3100. Ni siquiera llega el momento de fluencia. Listo. El módulo de sección plástico es el momento plástico entre F y 180, ¿no? 180 del valor de Z. Y el factor de forma, bueno, viene a ser pues el momento plástico entre digamos, el momento de fluencia, o lo otro es el valor de Z entre S, ¿cierto? Que es lo mismo, ¿no? Entonces me va a darme un valor de 1.5. Momentos plásticos de igual forma para esta sección. Y acá es más sencillo, ¿no? ¿Por qué es más sencillo? Porque justamente el esfuerzo de fluencia es constante en toda la sección, ¿no es cierto? Toda la sección es constante. Y como es constante, ya bueno, ya no estoy armando para cada distancia, nada por el estilo, ¿no? Entonces, obviamente, el espesor que desarrolla, digamos, para cada distancia, eso sí, ¿no? Por eso es que tengo dos fuerzas, pero a nivel de distribución de esfuerzos es constante. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar lo mismo en este ejercicio. Ahí está toda la información que requerimos. Vamos a determinar el momento de fluencia. Entonces, es el módulo de sección. Esta información lo saco de esta tabla, 258 por F. Ahora miren acá. Y eso es lo que decíamos, ¿no? ¿Cuánto desarrolla, jóvenes, en momento de fluencia? Acá solo desarrolla 6000. Y hablábamos justamente de que el momento de inercia estaba en relación 1 en 2, ¿no? Entonces, más o menos acá la afluencia tiene que ser casi el doble, ¿no? Un poquito más del doble era, 12.900. Dije, pero acá tiene el mismo peralte, ¿no? Claro, pero el momento de inercia es casi el doble, ¿no? Acá tenía 1440, acá tiene 3100. Entonces, eso ayuda a que desarrolle mucho más capacidad, ¿no? Acá estamos hablando de 12.900. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a considerar, ¿ya? ¿Hasta acá alguna consulta, por favor? ¿Alguna pregunta? Con confianza, jóvenes. Listo. Teniendo esto, ¿no es cierto? Que es los 12.900. Yo ya me doy una idea de cuánto mi sección va a desarrollar de momento, ¿no? Sin incursionar a un rango inelástico. Entonces, para determinar cada fuerza es áreas nada más, ¿no? Esta pequeña área que tenemos por acá, ¿no es cierto? Sería 50 por la distancia, que es 0,75, y por el espesor que sale, ¿cuánto salía? El 12.8, ¿no? 12.8. Entonces, eso voy a tener los 480. ¿No? Luego voy a sacar esta área, digamos, la otra área, que va a ser lo mismo, ¿no? ¿No es cierto? Que va a ser lo mismo. En este caso sería solo esta distancia, tendría que restarle el 0,75, acá está, ¿no? 24.1, que es el peralte, ¿no es cierto? Menos 2,075, o sea, para tanto esto y esto, ¿no? Entre 2 ya lo saca. Vamos a tener este valor por 50 y por el espesor que vale 0.5, ¿no? 0.5, ahí está. Entonces voy a tener 283. Bueno, las distancias acá ya me han sacado,
¿no? Estas distancias, multiplicando justamente, acá tengo 11,7 y 5,65, multiplicando estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas, voy a tener, digamos, un momento plástico de 14.400. ¿Ves? Es una distancia muy, muy fuerte, ¿no? ¿Ya? Un momento muy, muy, muy largo. 14.400 y comparan 12.900. Mi momento plástico es mucho más alto que el caso 1, inclusive, ¿no? El caso 1 tengo solo 9.000, ¿no? Claro, esa relación que teníamos de 1 en 2, acá ya no se va a cumplir, ¿no? Va a ser menos, porque en un rango inelástico la ley de Hund no se cumple, ¿no? Entonces, obviamente va a ser menos. Acá será una relación de 1 a 1,5, más o menos, ¿no? Ya está. Si quiero determinar el módulo de sección plástico, ya pues MP entre FY 288. O sea, si yo comparo este Z, que es 288, en comparación mi Z de mi sección 180, obviamente esta tiene mayor capacidad. Entonces, en resumen, Inge, si su valor de Z es más alto, ¿tiene mejor capacidad? Por supuesto, tiene más capacidad, mientras que tu valor de Z es más elevado, tiene mayor capacidad. Porque recuerda que el Z es una propiedad geométrica, ¿no? Que depende de las dimensiones de la sección, de la forma de la sección. Ya el valor de alfa es 1,12. Allí el alfa es 1,12. Listo. Entonces, como nos damos cuenta, este perfil y tiene las mejores condiciones para emplearlas en caso de vigas. Por eso cuando hablamos vigas, no es como en el concreto, ¿no? En el concreto, por un tema, digamos, de proceso constructivo, consideramos rectangular, ¿ya? Ahora, Inge, si se puede hacerse en el concreto en forma de I, bienvenido sea, y se hace, ¿no? Sobre todo en los concretos postensados para vigas de puentes, por ejemplo, se trabaja a nivel de I, ¿no? Ahora, ¿por qué Inge es rectangular? Porque el encofrado en situ es más fácil, puede hacer algo rectangular que en I, ¿no es cierto? Por ese tema es que se trabaja en concreto con secciones rectangulares. En acero, evidentemente, todo es en I, ¿no es cierto? En H o en W, como ustedes quieren llamarle. Allí trabajamos con secciones que tienen mejor momento de inercia. ¿Y qué secciones tienen las mejores? Es justamente en I. Como acabamos de ver en estos dos ejercicios, nos demuestra su capacidad frente a una sección rectangular, ¿no? ¿No? Hasta acá, ¿alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? Listo. Bueno, no quisiera malograrles también su feriado. Por hoy día, no avancemos estos par de ejercicios y para el día de mañana continuamos, ¿correcto? Continuamos con este ejercicio, ¿ya? Así que esto lo voy a subirlo al Drive o la plataforma para que ustedes lo puedan verificar. ¿Bien, jóvenes? ¿Hasta acá alguna consulta, por favor? ¿Alguna Compañero, duda? una consulta, por favor. Sí, sí. La fluencia es por el grado del acero. Claro, la fluencia, el esfuerzo de fluencia es por el grado del acero, ¿no? Si, por ejemplo, acá te está indicándote, por ejemplo, suponga que el acero A572, esto es el tipo, pero grado 50, te está diciendo que la capacidad del esfuerzo de fluencia va a llegar a 50. Si te dice grado 60, porque también hay, o grado 40, también te podré decir, el esfuerzo de fluencia solo alcanza un 40 KSI, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso siempre hay que indicar. Ahora, hay tipos de aceros que, por ejemplo, la A36, ¿no? La A36. Entonces, no te indica ningún grado.
¿Y cuánto sería el FY, por ejemplo? Para el A36, A36 KSI, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que te va a indicar. Entonces, hay tipos de aceros que no te dicen ningún grado, solo porque existe de un solo tipo, ¿no? Por ejemplo, la vamos a considerar. Por ejemplo, el A36. Acá no te dice grado 50, nada por el estilo. Ya se asume que hay solo un tipo del grado, donde que su FY es 36 casi. Por ejemplo, tú puedes salir a un 570, grado 40. Acá sí te va a decir, ¿no? Un grado 40. Más abajo, un grado 50. Más abajo, un grado 60. Entonces, lo que te está dando, está indicando que esto es un FY 40. Bueno, no coloco las unidades. 50 o esto es un FY 60. En la mayoría de las, digamos, de los fabricantes te indican esto para que tú puedas diferenciar el esfuerzo de fluencia. Ahora, ¿qué te conviene? Que tenga más alto la fluencia. Claro, mientras que tiene más alto la fluencia, o sea, esto tiende a elevarse, pero quizás puede desarrollar menos. ¿Qué cosa? La ductilidad. Entonces, no siempre es bueno que esta fluencia se exceda. Ya no te conviene, por ejemplo, un FY de 70, ya, pero la ductilidad, ¿cómo queda? En un rango inelástico. Entonces, allí miramos acá, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, en una columna, donde que voy a utilizar unas cartelas, donde que me restringe el giro, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta columna, ¿no? Acá, bueno, es un pedestal de concreto, digamos. Entonces, esta afluencia, en caso de edificios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Que tenga más resistencia o que tenga más, digamos, ductilidad? ¿Habrá algún comentario? Ah, ya, acá en que si es más resistente, obviamente, esto va, cuando viene el sismo, va a cargar y descargar, ¿no? Carga y descarga, carga y descarga, ¿no es cierto? Entonces, esto, la función es que restringe el giro, se va a concentrar esfuerzos acá, esfuerzos. Y si estos esfuerzos son muy altos, bien, ¿no? Van a ser muy altos, pero si esta plancha no es muy dúctil como para soportar deformaciones altas, rápidamente se va a romper. Entonces, en estos casos me conviene bastante ductilidad más que resistencia. Entonces, acá tengo que buscar tipos de acero que su resistencia no es muy alta, pero la ductilidad que sea bastante grande, ¿no? Entonces, entre la resistencia y ductilidad para la mayoría de los casos, ya sea en concreto también, si yo tengo mayor resistencia en el material, voy a tener menos ductilidad. Y si tengo más ductilidad, obviamente voy a tener menos resistencia. Eso es, digamos, tipo una regla que se tiene que trabajar, ¿no? Inclusive en concreto armado. Concreto armado igualito, ¿no? Si yo tengo a ver, vayamos a nivel de curva de capacidad. En curva de capacidad, que viene a ser la resistencia de este edificio frente a cargas laterales. Su curva de capacidad puede ser así, muy grande. Nuevamente lo voy a dibujar. Puede ser muy grande. Puedo tener una curva de capacidad, algo así. Puedo tener una curva de capacidad, algo así, ¿no? Entonces, en muchos casos, ¿qué nos convendría? Bueno, esto, por ejemplo, es muy resistente, su rigidez es muy alto, pero no me desarrolla, ¿ve? De utilidad. ¿Qué cosa es de utilidad? Quizás no me dejo entender. A nivel de desplazamiento, parece el desplazamiento final, digamos, o el desplazamiento máximo
donde que ya ha colapsado la estructura entre un desplazamiento de fluencia. O sea, acá le voy a poner máximo y desplazamiento de fluencia. Esto se le llama ductilidad. Ahora, mientras que esto es más largo, obviamente va a tener mayor ductilidad, ¿no es cierto? Entonces, acá obviamente tiene mucho más ductilidad, ¿ven? Que acá tendrá su fluencia y acá será el máximo, el más largo, ¿no? En fin, entonces, ¿me conviene hablar de edificios dúctiles? Sí, me conviene hoy en día. Inclusive de más rígidos, no mucho, porque no me alcanza la ductilidad, es muy poco, es muy poco. Entonces, podría trabajar este rango, ¿no? Ahora, en este promedio. ¿Y por qué no en este edificio que tiene mucha ductilidad, pero poca resistencia, poca rigidez? Si dentro de los parámetros, digamos, si mi resistencia o mi rigidez está por debajo de lo que requiero, obviamente esto no me conviene. Pero si es que está dentro de lo que requiero a nivel de rigidez, obviamente me va a convenir inclusive esto, ¿no? ¿Ya? Entonces eso va a depender mucho de qué tanto es mi rigidez en esa estructura. Entonces, por lo pronto hablamos de un término intermedio. ¿Ya? Ahora, ¿por qué requiero una ductilidad? Ahí viene el término de resiliencia. No sé si han escuchado. Es la capacidad que va a tener digamos, una estructura en regresar a su estado normal, ¿no? Después de un evento sísmico. Y el término es muy grande, ¿ah? El término está hablando a nivel, digamos, de utilidad, de la capacidad de recuperarse, ¿no es cierto? De la sobreresistencia que va a tener esta estructura, etcétera. Entonces, hoy en día, lo que se está de moda ahora, o está entrando de moda, pero en otros países ya está ese término, hace mucho tiempo, en nuestro país está entrando de que debemos tener edificaciones que se recuperen rápido, hablando a nivel de todo, ¿ah? Ya sea a nivel de estructural, a nivel de operatividad, de que se recuperen después de un evento sísmico. Y cuando digo se recuperen es que si la estructura ha tenido daño, pero el daño que sea mínimo, de tal forma que después del sismo los servicios o la gente que ocupa lo ocupe normalmente. Sin embargo, nuestros códigos, la mayoría de los códigos en estos tiempos aceptan daño, ¿no? Lo que no aceptan es que se colapse. O sea, diseñamos que la edificación se dañe todo lo que pueda, pero no colapse. Pero bien, el problema ya está bien, se ha dañado todo, pero quizás no se ha colapsado, pero estará a punto de colapsarse y ha tenido un daño muy tremendo que después del sismo, quizás esa estructura es inhabitable, ¿no? Por el daño que tiene. Entonces ya no regresa rápido, digamos, a la operatividad que se requiere, ¿no? Hoy en día. Entonces ese es un tema, digamos, interesante, que seguramente ya los códigos con el tiempo van a cambiar y se va a pensar de esa forma, ¿no? Entonces, están en ese proceso con lo que son los análisis no lineales, ¿no? En fin, creo que ya nos salimos del tema, jóvenes. Este, con este esfuerzo de fluencia, ahí tenemos 40, 50, 60. Ya, a eso te refieres, ¿no? Con tu consulta. Sí, ingeniero, gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, disculpe, mañana podría realizar lo que es el solucionario de la práctica que dimos, por favor. Ya, mañana, a ver, mañana es jueves. Ya, mañana hacemos el solucionario. ¿Ya? Aún no lo he revisado, jóvenes. No lo he revisado porque no he hecho todavía. Hoy día lo haré el solucionario y mañana
lo vemos. Ya, no he revisado todavía. La próxima semana ya le doy sus resultados. Ah, ya, lo mismo pues que en análisis, ¿no? Creo que en análisis, ustedes no requieren trabajo para que suban, ¿no? Su nota acá. No, ¿no? Como nadie me dice nada, ya, listo. Entonces no hay problema en este curso. También Ingeniero, análisis, sí, sí. en caso tengamos algunas dudas, a veces practicamos algunos ejemplos o volvemos a hacer, lo podemos consultar internamente o acá en plena clase. O, Sería bueno en plena clase para que todos vean, ¿no? Sería lo más óptimo. Quizás es la misma pregunta que tienen tus demás compañeros. Ujú. ya, ingeniero, gracias, más bien. Ya, ¿qué tal les ha ido la práctica, jóvenes? Estaba fácil, ¿no? Jóvenes. Ya, listo. Ingeniero, comentó que necesitamos, creo, trabajos para subir nuestra nota. No, Ingeniero, sí ustedes, necesitamos trabajos. ¿cómo? Sí, comentaba que necesitamos trabajos, creo, para subir nuestra nota. No le escuché muy bien. No, en el curso de análisis me han pedido trabajo, ¿no? Entonces yo les he dejado el solucionario de la práctica para que suben. Pero acá no me dicen nada. Supongo que han dado muy bien, ¿no? Hemos dado también, el problema también es el tiempo, ¿no, ingeniero? O podríamos presentar nuestro solucionario también, ingeniero, para que nos pueda subir algunos puntos. Ya, presenten el solucionario. Tienen hasta la semana que viene. En todo caso, mañana no hacemos el solucionario, bueno. Ya presentan para el día miércoles. El solucionario el miércoles vemos, ¿no? la, vemos el solucionario. ¿Está bien? Ya, va a ser para. No sé, ¿cuántos puntos era de análisis? Almendra, tú llevas, creo, análisis también, ¿no? ¿O no? No, ingeniero. Ah, ya. No sé cuántos puntos eran análisis, pero para hacerlo más justos, ¿no? En ambos cursos, creo que era 3 puntos adicionales a su práctica, ¿ya? 3 puntos adicionales a su práctica que han dado con el solucionario. Obviamente el solucionario tiene que estar 100% bien, ¿no? Los 3 puntos, ¿ya? Ingeniero, entonces el solucionario es para la próxima semana, ¿verdad? Sí, para el día miércoles. Ya, ingeniero, gracias. Sí, de una vez lo. Para hoy día, ¿qué trabajos han entregado? Para mañana hay un trabajo, ingeniero. ¿Cuál es? Todavía no lo ha creado todavía la tarea. Ya, ya. Tarea número 06. ¿En qué consiste? Del módulo plástico, ingeniero, Ah, ya, ya. para Ya, ya, ya. demostrar de la sección I. Plástico, sección I. Listo. Para mañana. Para mañana a las. Mañana es 30. A las. Digamos. Hasta las 7:30, ¿ya? Para que puedan entregar. Listo. Solucionario. Práctica. Práctica. 3 puntos adicionales. Esto lo tienen que entregar el día. Uy, ya estamos, julio. 6. Para el miércoles
¿A qué hora tenemos? 8:45. A las 8:45, porque de ahí ya vamos a hacer el solucionario nosotros, pues, ¿no? 8:45, miércoles. Ya, ya, listo. Ya está los trabajos, ¿ya? Así que, pues vamos a ver qué tal. Aquí no, uy, acá no hay Balvin Casahuizca, no ha entregado. Escapa de mis manos, jóvenes, ¿ah? Eso ya no, acá también no ha entregado. Escapa también de mis manos, jóvenes. En fin, ya ustedes ya saben. Ya. Acá tampoco. Bueno, ya, jóvenes. Ustedes ya saben, ya, pues ya, ¿para qué vamos a decirles hoy día feriado? Ya. Son varios que no han entregado, ya, bueno, no lo sé por qué. Han tenido 15 minutos adicionales, así que prevén para el examen, ¿ya? Para el parcial, obviamente. Yo solo reviso de esto, jóvenes, ya para ver este chat o lo esto, ya más nos demoramos, pues eso también tienen que entender. Al correo también mentira, ya no, solo acá es más rápido, ¿eh? Pero si ustedes se ponen en mis zapatos, yo agarro esto en PDF y empiezo a chequear uno por uno, ¿ven? Vengo para acá, acá se genera, y así. Acá, por ejemplo, José Antonio ya le pongo 0 ya de frente, ¿ya? Entonces, por eso es que traten de subir acá, traten de subir, jóvenes, ¿no? Por eso es que esos 15 minutos que se les da es exclusivo para que ustedes tomen foto o lo escaneen, ¿no? Eso ya pues tomar y escanear será pues 5 minutos. ¿Y por qué les digo? Porque yo también he sido alumno en temas virtuales en la maestría, igualito nos daban unos, inclusive 5 minutos nomás para entregar, escanear y enviar. Entonces, ya pues hay unos aplicativos, no es necesario que te vayas a tu escáner y lo escaneas, lo tomas fotos y lo convierte en PDF, ¿no? Solo que se note bien, ¿no? Lo conviertes en documento, listo, lo descargas a tu escritorio, tu nombre y lo cargas. Rapidísimo. Entonces yo no entiendo por qué los jóvenes no cargan, es que lo que pasa es que se, se ponen a resolver su examen hasta faltando 5 minutos. Y esos 5 minutos ya no les va a dar quizás, o 4 minutos, no lo sé. Puede ocurrir ¿no? que haya una bajada de internet. Hay una serie de problemas, ¿no? Por eso es que se les da 15 minutos para que traten de solucionar. Ya, bueno, esto ya escapa de mis manos, jóvenes. Ya su nota, ya saben. Yo solo reviso de esto nomás. Ya ustedes ya saben, ya hemos conversado. ¿Ya? Así que por favor. Listo. Ya pues, jóvenes, nos quedamos ahí. Que tengan un buen día, feriado. Bueno, y disculpen por malograrles su feriado, pero me acabo de enterar que era feriado.